Efesios capítulo 2 versículo 12 que leíamos es tremendo versículo, pero yo quiero resaltar algo y sacar el contexto de lo que dice, porque dice en aquel tiempo hablan muchos de nosotros también que estábamos sin Cristo. Creo que tanto ustedes como yo, muchos de nosotros hemos estado fuera de nuestro Señor. Y aquí, como dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, dice primero, de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa. Y esta es la palabra: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si nosotros nos damos cuenta, este versículo explica la condición de aislamiento, de la falta de relación del hombre con Dios. Y una característica que saca acá, que sin Dios no hay esperanza, que sin Él no hay una verdadera esperanza. Solamente el hombre puede encontrar una verdadera esperanza y real solo en Dios. Por eso entendemos por qué el hombre, o por qué más a Dios le importa que el hombre lo conozca a Él. ¿Por qué Él está interesado? Porque sabe que el hombre sin Dios no tiene esperanza. No hay esperanza. Y sin Él no podríamos encontrar esa verdadera esperanza. Que el hombre, cuando se encuentra en situaciones difíciles, cuando las cosas entran, agruman, cuando vienen encima los problemas, santo Dios, cuando se pierde la esperanza, ¿cuántas personas han tomado malas decisiones? Han hecho cosas, ¿por qué? Porque no había esperanza. Por eso es importante entender que cuando se pierde la esperanza es cuando parece que empezaría a terminar, es decir, empieza que no hay sentido en nada, que el panorama es lo más oscuro. Cuando la vida parece haber perdido su significado, no hay más nada que hacer. Cuando nos sentimos acorralados por fuerzas superiores a las nuestras, se pierde la esperanza. Cuando el hombre parece que ya no hay solución en las cosas, cuando parece que todas las cosas ya no tienen sentido en esta vida. ¿Cuántos han pasado eso? Claro que sí. Todos hemos sentido eso. En un momento, por lo menos yo fuera de Dios, he sentido muchas veces. Yo les conté y abrí un día mi corazón, que cuando parecía que la esperanza ya no había por qué vivir. Y siempre hay una vocecita que te dice: ¿ves? ¿Para qué vas a seguir viviendo? No vale la pena vivir en esta vida. Y uno toma una decisión tan drástica y tan terrible. Y algunos tal vez han tomado unas decisiones y tal vez ya no están en esta vida. Y qué terrible es eso. Y tal vez algunos no han tenido, tal vez uno decir, el valor de terminarse, pero están viviendo así, sin esa luz, sin esa esperanza en esta vida, esperando que todo pase, que pase y que pase. Vivir así no es vida. Vivir sin esperanza no es vida, santo Dios. Por eso, cuando la esperanza se pierde, cuando el hombre pierde la esperanza, pierde el sentido de todo en la vida. Pierdes una expectativa de un futuro mejor o de un mañana mejor. Parece que nunca va a venir ese mañana, que nunca va a venir aquello que tanto esperas. Cuando se pierde la esperanza, porque crees que porque no salió la vida como pensabas o como querías, pierdes la esperanza. Cuando el estado de ánimo está por el piso, no hay ganas de nada, aún no hay ganas de vivir. Hay momentos que no te importa nada. La desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido y sin curso. Se refiere a estar en un estado mental tal en el que uno cree que no hay sentido alguno para su situación, sea la que está pasando. Y voy a seguir más. Sin esperanza somos náufragos en el diario de nuestra vida. No hay una orilla en la que se llega. Vivimos sin horizonte y sin dirección, sin esperanza. Solo hay para rendirnos. Hay gente que se rinde en esta vida. Hay gente que rinde ya para salvar un matrimonio, un hogar. Se rinde ya para un trabajo, se rinde más ya no quiere saber nada. Qué terrible es cuando se pierde, ¿qué? La esperanza.
El hombre sin Dios es lo único que tiene, vivir sin esa esperanza. Ahí vemos una escena catastrófica cuando nosotros vemos que nuestra vida, santo Dios, no hay por qué vivir, no hay esa luz tan fuerte. En el diccionario nosotros podemos encontrar que la esperanza en un estado de ánimo en la cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Y eso es el hombre lo que cuando habla de una esperanza. Pero en la Biblia, la esperanza bíblica es la seguridad que nos da firmeza en el presente, una expectativa firme y segura del futuro. Esa es la esperanza que la Biblia habla para todo hombre y toda mujer. Ese es el mensaje que Jesús vino y habló cuando estaba en la tierra. Y aún es lo que se predica en esta tierra, que hay esperanza para toda la humanidad. Miren lo que dice en el libro de Salmos 39. El libro de Salmo 39, versículo 4 al 7. El salmista entiende perfectamente. Y miren lo que dice. Me llama la atención y siempre recurro a este versículo. Porque el salmista en el versículo 4 del 39 dice: hazme saber, miren lo que dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Escuchen esto. Tan solamente que aquí el salmista parece que le pide conciencia a Dios, porque a veces creemos que somos nosotros eternos y nada nos va a pasar. Pero aquí el salmista decía: hazme saber, oh Jehová, mi fin. Y dice: y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. El 5. Y aquí dista mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Aquí el salmista entendía que todo lo que hace el hombre es vano, que el hombre, en vez de buscar a Dios, busca otras cosas que son vanas y temporales. Vano es que no tiene qué valor, un valor eterno, un valor verdadero. Y eso es lo que dice el salmista. Y el 6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Pero miren el 7: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El salmista les decía: pide a Dios que le haga saber la brevedad de su vida, para que pueda comprender su fragilidad y el poco tiempo que tiene. Expresa que la vida humana es efímera, como un soplo y una sombra, y que las riquezas acumuladas son vanas porque otro lo puede heredar. Conoce que la vida es como un suspiro y una sombra pasajera. Miren esto. Si nosotros entendiéramos realmente la vida, ¿cómo es para el hombre? Es como un suspiro, como una nieblina, dice. No sé cuántos de ustedes han conocido la nieblina, pero los que vienen del altiplano conocen, los que vienen de La Paz. A veces estás así viendo la nieblina, te das la vuelta y ves al otro lado y desaparece. Así el Señor dice: así es la vida del hombre. Así es. Y el salmista entendía eso. Pero finalmente pone su esperanza en Dios, reconociendo que solo Él puede darle el sentido y estabilidad de esta vida. Porque dice: ¿en quién más esperaré, Señor? Solo en ti, solo tú eres mi esperanza. Creo que todos se han sentido como el salmista aquí en los momentos, sabiendo a veces que la vida es tan pesada y tan cargosa, que la vida es tan dolorosa, tan pesada. Pero aquí el salmista decía: pero Señor, ¿qué haré más? Tú eres mi esperanza. Eso es lo que le hace vivir, lo que hace sacar aquí adelante las fuerzas para seguir adelante. En otra versión dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre esta tierra. Recuerda que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven, y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Pues mi única esperanza está en ti. Aquí lo maravilloso del salmista es que deposita su esperanza únicamente en ¿quién? En Dios. Solamente en Él, quien es la única fuente de sentido para esta existencia.
Solamente el que ha encontrado a Cristo entiende la verdadera existencia, los propósitos de esta vida. Solamente el que ha entendido y ha encontrado a Cristo y a Dios entiende y realmente ha experimentado que esta vida sí tiene sentido. Porque sin Él tantas veces hemos encontrado, no hay sentido, no hay por qué luchar, no hay más para qué. Pero aquí hemos encontrado y estamos encontrando una esperanza. Porque cuando surge la esperanza nos ayuda para encontrar un nuevo rumbo, levantar la frente y continuar hacia adelante y renovar las fuerzas para cumplir la comisión asignada de nuestras vidas en esta tierra. Reflexionemos sobre la fragilidad de la vida, la vanidad de los afanes terrenales y de la gran necesidad de poner la esperanza en Dios para dar verdaderamente sentido a nuestra existencia. Tan frágiles, somos como nieblina de ese. Solamente en Dios podemos encontrar esa existencia, esa verdadera vida. Yo les digo, aquí en esta vida solamente sobrevivimos. Solo sobrevivimos. Hay gente que todos los días tiene que estar haciendo y correteando para vivir aún el diario, solamente para la comida, para pagar cosas. No es eso solamente la vida, familia. Hay algo más. Y solo podemos encontrar esa esperanza ¿en quién? En Dios. Miren lo que dice el salmista en Salmo 42, versículo 5. Eso es maravilloso, este versículo del Salmo 42. Porque aquí el salmista también muestra su realidad. Y así es lo que dice, el versículo 5 dice, ¿por qué? Miren, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aquí el salmista le estaba hablando a sí mismo y le decía, ¿por qué te abates? Oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Y también se responde, dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aquí te estaba diciendo, ¿por qué te abates? Reconoce su propia tristeza interna. Es un ejemplo de cómo incluso los creyentes pueden sentirse desanimados o confundidos emocionalmente. Porque hay momentos en la vida que no vamos a entender todas las cosas. No vamos a entender por qué suceden muchas cosas. Pero solo debemos saber que solo en Él mi alma puede estar en paz. Por eso el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hay una tensión interna entre lo que siente, es decir, soledad, dolor y desánimo el salmista, y lo que sabe que es verdad. Dios es su esperanza. Por eso cuando él dice, ¿por qué te abates? La palabra abatir se refiere a un estado de tristeza profunda, un desánimo profundo, una depresión profunda, hasta desanimarlo, deprimir, decaer el ánimo. Habla de depresión. Parece que el salmista estaba conociendo la depresión. Saben que la depresión es como si estuvieras en un hueco, enterrado ahí. Nadie extiende su mano. Aquí hay soledad entre tú y tu soledad. Nadie más. Nadie te entiende. Nadie te socorre. Y eso es lo que él sentía cuando decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Indica confusión mental, inquietud, angustia, se lamenta, se afana, santo Dios. Pero inmediatamente después de la pregunta, el salmista se responde con una declaración de fe. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Solo sabía que su esperanza estaba solo en quién, en Dios. Y por eso decía, yo te voy a seguir alabando. Te voy a seguir alabando, Señor, santo Dios. Espera en Dios, dice. Es un llamado a tener fe y paciencia en la acción de Dios, incluso cuando no se ve una solución inmediata. Cuando aquí el salmista dice, salvación mía y Dios mío, refuerza la confianza en que Dios es su Salvador y su fuente de toda salvación, que vendrá su gracia y su favor a su vida. Eso es fe. Eso es que se llama fe. En Primera de Pedro 1, santo Dios. Primera de Pedro 1, del 3 al 9.
Es un pasaje maravilloso para los creyentes. Es un pasaje maravilloso de esperanza para los que creen. Porque en primera de Pedro 1, del 3 al 9 dice así: bendito el Dios y Padre. Escuche, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer en una esperanza que dice viva, una esperanza real y verdadera, una esperanza que detona el alma del hombre para seguir adelante en medio de aflicciones, en medio de cosas que tal vez no entiendas en ese momento. Por eso dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos está mostrando que aquí Jesucristo venció aquello que el hombre no puede hacer, venció la muerte para darnos eternidad y esperanza en medio de eso. Yo les decía siempre, antes de ser cristiano, para alentar a muchas personas, decía: todo tiene solución en esta vida, menos que la muerte. Pero cuando llegué a Cristo, Él me enseñó que aún la muerte hay esperanza para aquel que cree en Cristo Jesús. Jesús decía: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida y yo soy la resurrección, dice Jesucristo. Por eso que encontramos toda la plenitud y la esperanza aquí solo en Él. Por eso dice también el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos está mostrando que no solo es esta vida, sino hay una eternidad. Que no solo hay esta vida, porque esta vida es pasajera. No importa lo que pases, no importa lo que podamos sufrir, un día vamos a estar allá. Vamos a tener una herencia, dice, que no se acabará, no se arruinará. Una herencia eterna. Esa es la esperanza también que habla el Señor. El 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe, acuérdense eso, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. El 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que aunque perecedero se pruebe con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en que creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Aquí se centra en lo que dice una esperanza viva, en medio de la fragilidad humana, en medio de la desesperanza humana, aparece una esperanza que dice viva. ¿Qué significa esto en el original? En el original, en el griego, dice que no es solo un deseo o un pensamiento positivo, implica, escúchenme, una certeza activa y presente, no un mero anhelo del futuro. No es que tal vez lo que anhela, sino es algo vivo, algo dinámico que actúa dentro de nosotros. Una fuerza que actúa y te levanta en medio de problemas y de afanes. Hay algo que aquí te activa y te levanta tan fuerte. No es solamente, les decía, un anhelo, simplemente es una fuerza, es algo vivo, algo dinámico, una esperanza que no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios y de la resurrección de Cristo. Eso es decir, que no solo es esperar en algo que suceda, sino tener una confianza profunda, transformadora, de que da vida ahora, incluso en medio de nuestra fragilidad. Esa es la esperanza que el Señor nos da para nosotros, para los que creen. Esa esperanza viva, dice. Y les dice, acuérdense de la fe, porque es lo más hermoso que tenemos, lo más precioso que el oro. Esta esperanza es motivada por nuestra fe. La fe es tan importante para nosotros. Esta esperanza no es una simple expectativa, sino una confianza firme y activa en las promesas de Dios y en la vida eterna que se espera en Él. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Yo en el mundo andaba sin fe.
Yo no creía en un Dios, pensé que no era real y verdadero. Y yo pensé que tenía todo y creía que las cosas estaban a mi favor. Hasta que había un momento en mi vida en que vi que todo parecía en contra mía. Y ahí es donde clamé al Dios que mi madre y mi familia alguna vez me predicaban. Y le dije: Señor, si tú eres real, hazte real en mi vida. Y Él escuchó esa oración y doy gracias a Dios, que trajo aquello que ningún hombre y ninguna mujer, ni la música que tanto amaba, ni el deporte que tanto amaba, me traía. Mi vida fue diferente, vi la perspectiva de la vida diferente. Encontré un mañana, encontré un propósito. Esa es la esperanza que les predico. Esa es la esperanza que la Biblia habla. Es esa esperanza que está activa, vigorosa, permanente, a diferente de una esperanza terrenal. Porque el hombre siempre está buscando esa esperanza, pero lo encuentra y creyendo que lo va a encontrar en esta tierra, con lo material, con el afán, con la diversión, con esas cosas, pero solamente que eso son temporales. Pero la esperanza que Dios nos da es una esperanza, les decía, activa y vigorosa. Esta esperanza es un detonante que nos impulsa a seguir y luchar para enfrentar cada una de las actividades cotidianas de esta vida. Es un impulso fuerte que no viene de esta vida y de ningún hombre, solo viene de Él. Esa fe, esa convicción en nuestros corazones, esa esperanza que te hace levantar y dices: sé por qué estoy aquí, sé para qué estoy aquí. Porque cuando uno pierde esa esperanza, pues uno no siquiera le quiere levantarse de la cama, no quiere salir, ni siquiera enfrentarse a la sociedad. Se quiere estar encerrado y no hacer nada. Pero cuando viene esta esperanza, es ese detonante que dices: yo voy a seguir adelante, porque sé por qué estoy aquí, sé a quién sigo y a quién amo. Es ese detonante que todo hombre y mujer necesita en esta tierra. La esperanza viva no es un consuelo pasivo, sino una fuerza activa que nos mantiene firmes, nos refina y nos conduce a la vida abundante en Cristo Jesús. Por eso entendemos que Jesús es la única esperanza de todo hombre, Jesucristo. Cuando todo parece terminarse y el panorama es lo más oscuro, cuando la vida parece haber perdido su significado y no hay más nada que hacer, cuando nos sentimos acorralados por esas fuerzas superiores a las nuestras, surge la esperanza como un recurso para darnos un nuevo rumbo. ¿Y qué se llama eso? Jesucristo. Hace mucho tiempo no entendí este pasaje, Mateo 12. Mateo 12, vamos a leer desde el 15 al 21 para entender y comprender. Hace mucho tiempo cuando leía no entendía hasta que el Señor, por su gracia y su misericordia, solo por su gracia y misericordia, hizo entender. Y ahí entendí tremendamente esto. Porque dice así Mateo 12 del 15 en adelante. Mateo 12, el Evangelio de Mateo 12 versículo 15. Voy a esperar para que todos tengamos y podamos leer. Creo que se durmió. Mateo 12, 15. Voy a leer lentamente para que entendamos. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Escuchen lo que trae. Voy a leer de nuevo. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el 18: he aquí mi siervo, en quien he escogido, está hablando de Jesús, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y el 20, aquí es el mensaje: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a la victoria al juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Qué es la caña cascada y qué es el pábilo que humea? Cuando aquí dice la caña cascada no quebrará, y escuche, y el pábilo que humea no apagará, aquí está hablando de dos cosas que son diferentes, pero parece que fueran las mismas. ¿A qué? La caña cascada no quebrará, es decir, la caña cascada
Si ustedes, para que se ubiquen, es si ven un río, un pequeño río, y ahí a veces ven una, no sé, una caña, una planta bien firme, y el río pasa y lo ves muy firme, pero la caña cascada es la caña que quebrada. Es esa caña que ya está por quebrarse por la fuerza de la corriente, que ya está por quebrarse, y dices, cualquier rato se va a quebrar, pero dice, no se quebrará. Y el pábilo de humea, el pábilo que humea es, ¿cuántos han soplado una vela? Es un mito que en segundos se pierde, que parece que se pierde todo al soplar y dices, ya no hay luz, pero dice, el pábilo que humea no se apagará. Santo Dios. Por eso aquí la caña cascada representa personas que puedan estar emocionalmente quebradas, cansadas o deprimidas, quebrantadas por la vida. El pábilo que humea, personas sin esperanza, casi ya perdida la esperanza, personas que se sienten que ya no pueden más, que ya llegó a su fin, que ya llegó a su fin. Hay momentos que dice, ya no salgo de esta noche, ya no puedo, ya no hay más. Pero el contexto, esto es maravilloso, porque dice, la caña cascada no será quebrada, ni el pábilo que humea será apagada. Y el Señor me enseñó con testimonios de la Biblia que una persona que era caña cascada, pero no se quebró. Marcos 5:25. El Evangelio de Marcos 5, versículo 25 al 29. Todos conocen este pasaje. Se ha predicado una y una vez más de esta mujer. Hasta no creyentes conocen esta historia. La mujer de flujo de sangre. Dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre. Veamos los detalles. 12 años enferma, 12 años con flujo de sangre, que había sufrido mucho y de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí vemos que una mujer de mal en peor, una mujer desahuciada, desanimada y desalentada, porque ella, aunque parecía que tenía dinero, lo había perdido todo el dinero. Buscó la ayuda del hombre, todos los médicos, y los médicos no le solucionaban. Qué desesperanza, qué desanimado es cuando buscas a alguien y no encuentras solución. Cuando crees que esa persona te va a ayudar y no puede hacer nada por ti. Una mujer desalentada y desilusionada. Tenía un desorden menstrual crónico. Esta condición sería difícil para cualquier mujer, y más para la época que ella vivía. ¿Por qué? Yo se los voy a leer lo que dice en Levítico referente a esta mujer. Levítico 15. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, fuera el tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, será inmunda, como los días de su costumbre. Toda cama en que durmiera todo el tiempo de su flujo será como la cama de su costumbre. Todo mueble sobre el cual se sentara será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocase las cosas será inmunda, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, cantará 7 días y después será limpia. Vemos el contexto entonces de esta mujer, una persona con flujo de sangre que era considerada ritualmente impura. Según el contexto que hablaba en la palabra y en las escrituras, esta mujer significa que no podía participar de una vida religiosa normal, que las personas evitaban tocarla y ella tocar a las personas. Cualquier cosa que tocara se consideraba impura. Si esta mujer era casada, no podía tocar a su marido. Si esta mujer se sentaba en un asiento y alguien se sentaba, también se hacía inmundo, impura como esta mujer.
No solamente ella sufría el dolor de esta enfermedad, no solamente llevaba la carga de la enfermedad. Imagínense una mujer de 12 años con flujo de sangre. ¿Cómo la ven? Tan pálida, tan delgada. Y no solo eso, nadie podía tocar, no podía ni siquiera estar en los ritos espirituales. Por lo tanto, esta mujer no solo estaba enferma físicamente, sino también aislada socialmente y espiritualmente. Cualquier cosa que tocaba se consideraba impura. No se le permitía entrar al templo. Físicamente estaba agotada y socialmente desterrada. Y también este pasaje dice que había gastado todo su dinero en médicos y no mejoraba. Miren la condición de esta mujer. Parecía que no tenía esperanza. Podía seguir años y años y apagarse poco a poco. Poco a poco, cualquier rato, podía llegarle la muerte. Sola. No podía tener una relación social normal. Y ella puso toda su esperanza en su dinero y en los hombres y no lo encontró. Parecía una caña cascada que cualquier rato perdía todo. Pero ella decía, cuando escuchó hablar de Jesús, santo Dios, dijo, si tan solo lo tocara. Y escuchen el trasfondo y lo que dice. Recuerden que decía esta mujer no podía tocar y nadie le podía tocar, porque si ella mujer tocaba a alguien, también se hacía impura como ella. Por eso que ella tuvo que ir a escondidas a tocar ¿a quién? A Jesús. Y cuando Jesús se dio cuenta que alguien le tocó, dijo, alguien me ha tocado. Y recuerden que en el versículo siguiente, si ustedes leen, dice, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le dijeron, pero Señor, todos te aprietan. Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor sabía que alguien le había tocado diferente. Le había tocado con fe, con convicción. Por eso la fe es tan importante para traer esa esperanza. Porque todos le apretaban, todos le tocaban. Yo siempre digo, aquí todos pueden estar gritando, alabando, adorando, pero solo el Señor puede ver quienes están con fe en este lugar y van a recibir su milagro. Porque puede haber una multitud en este lugar, porque una multitud lo apretaba y lo tocaba, pero solo una mujer se atrevió a tocarle. ¿Y con qué? Con fe y jugándosela, porque lo estaba haciendo impuro a Jesús, pero a él no le importó eso. Porque se dio la vuelta y le dijo, ¿quién me tocó? Y la mujer le contó y le dijo, mujer, tu fe te ha hecho sana. Vete. Si Jesús se hizo ¿qué? Impuro, para darnos la esperanza y la salvación. Santo Dios. Jesús tiene el poder para sanar lo que parece imposible. Jesús se hizo impuro para restaurar a esta mujer. La fe sincera puede acercarnos siempre a Dios y tener esperanza. Cristo restaura aquello que no parece que tiene esperanza. Esta mujer encontró esa esperanza y esa solución. Encontró esa luz de tantos años, 12 años buscando. 12 años buscando en hombres con su dinero y nadie podía hacer nada. Pero apareció Jesucristo en ese momento. Y su realidad fue cambiada. Marcos capítulo 1, 40-42. Otra persona que parece que la caña cascada se iba a quebrar. También ya hablé de este pasaje. Es que son maravillosos lo que habla en el contexto. Marcos 1, versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. Dice así: vino a él un leproso rogándole, es decir, un leproso se acercó a Jesús y rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Por qué le dice si quieres? ¿Por qué se puso de rodillas? Vamos a ver en el contexto. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel que quedó limpio. Aquí vamos a ver la historia de una persona marginada socialmente. Esta enfermedad que dejaba el cuerpo como una masa de úlcera. Esta enfermedad mata las terminaciones nerviosas,
Mientras se va consumiendo la carne, una persona va descomponiéndose en vida. Santo Dios. En la época bíblica, la lepra no era solo una enfermedad física grave, también tenía consecuencias sociales y religiosas. Levítico 13 dice así: leproso es e inmundo será, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, y su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozará, pregonará: inmundo, inmundo soy. Santo Dios. Aquí dice que de contexto era un hombre inmundo. Era fuera de la sociedad, echado. Una persona cuando era lepra y parecía una marca en su piel, iba donde el sacerdote, y si el sacerdote veía que era lepra, le decía: tienes que salir de este lugar. Y ellos salían de la sociedad. Nadie podía hablar, no tenían una relación. Una persona leprosa vivía en cavernas o en, no sé, o en tumbas que eran despobladas. Vivían así solos. Yo digo, veamos el contexto de este hombre. Imagínense si tiene una familia. Y es más, creo que todos tenemos metas. Tenemos sueños para un futuro. Pero a veces esos sueños y esas metas son frustradas por cosas. Parecía que este hombre no sé si tendría familia, y si lo tendría, sus hijos, su familia, su esposa y todo. Y un día él ve esa lepra, se va donde el sacerdote, y el sacerdote le dice: deja tu familia y sal de aquí. Porque el sacerdote en ese contexto, él tenía que andar, era con vestidos rotos y se cubrían, pero cuando veía gente de lejos, ellos tenían que despojarse y decir: inmundo soy, inmundo soy. Y la gente tenía el derecho de agarrar una piedra si se acercaba y apedrear a aquel que era inmundo. Esa era la vida y el contexto de este hombre. No sé cuántos años podía haber estado solo y viviendo, queriendo ver a su familia, ya no cumpliéndose los sueños. Una caña cascada, que solo esperar a solas que la muerte pueda llegar o la soledad inunde y acabe con esta vida. Pero él dice que se acerca, y por eso es que se pone de rodillas y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, lo más maravilloso que hizo, no le dijo: si quiero, sino que lo tocó. Así como la mujer se hizo impura, así mismo se hizo inmundo Jesús. Santo Dios, para traer esperanza al mundo. Él tomó el lugar de cada uno de nosotros, en ese lugar donde estás, en ese lugar de perdición, en ese lugar de sin esperanza. Él tomó el lugar nuestro para que tú y yo tengamos solución y esperanza en esta vida. Santo Dios. Porque este hombre tenía que vivir fuera de la ciudad, rasgada su ropa, cubrirse la cara, gritar: impuro, impuro. Nadie podía tocarle. El contacto transmitía impureza. Por eso el leproso vivía aislado completamente. Podía pasar años y años en esa soledad. Pero Jesús, cuando tocó, y esto es lo más maravilloso, cuando tocó, le devolvió lo que la sociedad le quitó a este hombre. ¿Cuántos de nosotros, para muchas personas, somos cualquier cosa? Y más cuando somos cristianos. Cuando nosotros no seguimos los rudimentos y las costumbres de este mundo. Cuando no seguimos la corriente que hace a muchos seres queridos, pero nosotros seguimos un Dios que es santo. Dios santo. Y nos hacen la burla de nosotros. O allá afuera. Yo antes de llegar a Cristo, una de las cosas que yo pasaba era inseguridades y complejos. Porque a mí un tiempo me habían despreciado por lo que era y por lo que hacía. Un amigo me dijo: tú eres un imbécil, me dijo. Y me lo creí. Y vivía como un imbécil. Todo lo que hacía caer o hacía, decía: es que soy imbécil, me lo creí. Hasta que Cristo vino y me enseñó mi nueva identidad en Él. Porque yo no quería ser ese imbécil, por eso tapaba y me gustaba que me digan: oh, Jean-Claude Van Damme, y me hacían conocer con él. Claro, el José Luis ahí no estaba. Pero cuando vino Cristo, te restaura, te sana. Aquello lo que el hombre te puede quitar, aquello lo que el hombre te puede despreciar, Él restaura el alma. Por eso tocó. Y cuando lo tocó no se sanó solo cuando dijo: sí quiero, sé sano.
Porque sé que este hombre, tan solo si Jesús le decía, sé sano, él hubiera hecho todo, yo hubiera esperado todo. Pero él nunca esperó que Jesús le tocara, que le diga, tú vales mucho para mí. Hay esperanza. Sigue adelante. No se acabó esto. Todavía hay sueños, todavía hay propósitos. Y eso es lo que el Señor dice a cada uno de nosotros. La caña cascada no se quebra, no se va a quebrar. Solo confía y espera en Él. Solo espera en Él. Por eso dice Jesús, tocó lo intocable del mundo y lo restauró. Santo Dios. Esta caña cascada tampoco se quebró. Cuando al Señor le dije, Señor, ¿y qué es del pábilo que humea? Es esa persona que casi está apagada, donde parece que ella está al límite y ya no hay más. Juan capítulo 8, versículo 1. Esta historia también es muy conocida. Pero tiene una gran enseñanza. Juan capítulo 8, versículo 1. Si lo tiene, dice así: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, escuchen lo que dice, trajeron ¿a quién? A una mujer. Y vuelvo a repetir, una mujer. ¿Y por qué refiero a una mujer? Vamos a ver más adelante por qué. Versículo 4. El 3. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Una historia de fracaso y de vergüenza, una historia sin esperanza. La vergüenza siempre es dolorosa, ya sea en privado o en público. ¿Por qué? Porque dice que la encontraron en el acto mismo. Parecía que esta mujer la sacaron como estaba, tal vez semidesnuda, tal vez con la ropa interior, gritando por la calle, vergüenza, y diciendo: esta mujer ha sido encontrada en adulterio, hay que apedrearla. Santo Dios. Y esta mujer aquí parece que no tenía un amanecer. ¿Por qué? Porque esta mujer judía sabía que la encontraron en adulterio y ella sabía que cualquier momento el primero que tire la piedra, todos tiraban y se terminaba ahí. A diferencia de la mujer anterior de flujo de años, de flujo de sangre, podía estar años y esperando y cualquier momento la enfermedad la destruía, igual que el leproso. Pero esta mujer sabía que en ese momento ya se terminaba todo. Chau sueños, chau seres queridos. No había nada. La avergonzaban, la insultaban. Y si querían podían apedrearla y terminaban con ella en el instante. El pábilo que humea, que en segundos o minutos esta mujer podía dejar de existir en esta vida. Esta mujer fue lanzada en espectáculo público. Nadie podía cubrir su vergüenza, porque lo que hicieron con ella era algo despreciable. ¿Por qué? Porque ellos no buscaban realmente la justicia, sino el texto decía que querían poner a prueba a Jesús para acusarle. Significa que esta mujer fue utilizada ¿para qué? Para atentar a Jesús. Solo fue la carnada. ¿Por qué? Porque parece que hubieran planeado todo. Porque cuando leemos en Levítico dice: los dos, hombre y mujer, que fueran encontrados en adulterio,
los dos tenían que ser apedreados. Pero en este solamente la llevaron ¿a quién? A la mujer. ¿Y el hombre? Tal vez ese hombre estaba alrededor ahí, queriendo tentar ¿a quién? A Jesús. Miren, fue utilizada, fue la carnada. A ellos no le estaban interesando hacer justicia, lo que le interesaban era hacerle caer a Jesús. No le interesaba, no tenía valor de esta mujer. Santo Dios. ¿Qué consideraba? ¿Qué podía hacer la mujer? ¿Correr? ¿Pedir ayuda? ¿Qué podía hacer? Nadie podía quejarse. Nadie podía responder a sus súplicas. Por eso ella era callada. Ella se encontraba sola y su fin estaba cerca. No tenía a quién recurrir. Nadie. No había derechos humanos en ese tiempo. Nadie. Solamente ella callada estaba esperando la primera piedra. Pero estos hombres cometieron el gran error. No la trajeron delante de un solo hombre, un simple hombre. Trajeron delante de Jesús la vida, la salvación, la esperanza. Por eso dijo, bueno, el que esté libre de pecado tire primero la primera piedra. Y como él dijo, el creador del cielo y la tierra, sus conciencias fueron ¿qué? Confrontadas. Y todos se fueron. Y la mujer ahí vio que nadie estaba. Yo les decía, esta mujer tal vez en ese momento, volvemos a su trasfondo, tenía familia, hogar, no lo sé. Ella sabía que tal vez ya no iba a volver a ver a sus seres queridos. Tal vez tenía sueños, planes, propósitos, que ya se terminó ahí. Con el primer piedrazo se terminó todo sueño y toda esperanza. Pero cuando traían a esta mujer, le estaban trayendo delante de quién? La misma viva esperanza. Esa esperanza viva que por medio de Jesucristo obtenemos todos los que creen en Él. Esa esperanza real y verdadero. Este pábilo que humaba no se apagó. Santo Dios. Por eso dice la caña cascada simboliza de algo que ya y es quebrado, débil, casi inútil. El pábilo que humea, la mecha que apenas tiene luz, a punto de apagarse definitivamente. Muchas personas viven como esa caña quebrada o un pábilo que humea. Muchas personas viven así. No hay esperanza, no hay solución, no hay nada. Pero recuerda esto: Jesús vivo es real y verdadero. Y es real. Recuerda, la esperanza es una elección con lo que tú haces por tu fe. Solamente es una elección. Solamente está en Cristo Jesús. Aquí la Biblia nos encuentra y nos muestra que todo hombre y toda mujer que ha tenido un encuentro con Jesús, su vida cambió, su realidad cambió. Así como lo puede hacer verdaderamente en ti. Pero ¿tú crees? ¿Tú crees verdaderamente? Tú tienes tanta fe como esta mujer de 12 años que dijo, si tan solo le tocara. Tienes tanta fe como este hombre leproso, vino hincado, que sabía que podían apedrearlo, pero él se arriesgó y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Tienes esa fe y esa convicción? Porque Jesús es real y verdadero. Jesús es real y verdadero. Y Él es la única esperanza para todo hombre y para toda mujer. Porque esa esperanza que Jesús trae es la única segura y firme ancla para el alma de cada hombre y cada mujer. Para la sociedad hay algunas personas que no tienen solución, ni mucho menos esperanza. Pero las Sagradas Escrituras dicen otra cosa. Cada vez que vemos que una persona se encuentra con Jesús, en los momentos de dolor, en los momentos de desesperación, en los momentos de tormenta, en los momentos sin esperanza, vemos que el poder de Cristo cambia la realidad de todo hombre. ¿Lo hizo en mí? Claro que sí. Por eso he apartado mi vida para servirle a Él. Porque yo no merecía lo que Él hizo en mí. Yo no hice nada bueno para que llegara a mi vida. Por eso he decidido hace 25 años servirle solo a Él, apartarme del mal, apartarme de este mundo, apartarme de la inmundicia de este mundo
y santificarme solo para Él. ¿Por qué? Porque solo en Él encontré esa esperanza. Porque había tantas noches que yo lloraba así en soledad, buscando qué podía hacer y qué iba a pasar. Hay noches que se me hizo tan largas que no quería que salga el sol. A veces quería que se termine todo en ese momento. Pero cuando vino Cristo, no solo me trajo la luz del sol, me trajo la luz de la esperanza. Ese detonante que me hizo levantar y me dijo: hay más, hay más. No es solo esta enfermedad, no solo es este problema, hay más. No es solo esta aflicción, hay más en Él. Santo Dios. Por eso la palabra se hace realidad y las vidas de las personas se encuentran una nueva oportunidad, esa esperanza para su futuro solo en Cristo Jesús. Aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe, nuestra esperanza no depende de lo externo, sino de Dios, su promesa eterna en Cristo Jesús. Solo Jesús y solo en Jesús la caña cascada no se quebrará y el pábilo que humea no se apagará. Solo en Jesús. Pongámonos en pie. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Estabas lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, por gracia y misericordia de Dios, hemos llegado a esa esperanza viva. Esa esperanza que está al alcance de cualquiera que quiere y está capaz de creer y que busca de corazón a Jesucristo. Y Él puede cambiar, puede darte esa esperanza en la cual tal vez buscabas en un hombre, en una mujer, o a veces el dinero, a veces, no lo sé, una carrera, tu fuerza, tu sabiduría, no lo sé. Pero recuerda que nada de eso es una verdadera esperanza. Nada de eso es el ancla firme del alma que el hombre necesita en esta vida. Nada. Por eso al principio decía: todo hombre y toda mujer necesita de Dios para que así puedan vivir esperanzados, con esperanza viva y real. Quiero que cierres tus ojitos. El Señor está trayendo este tiempo palabra de esperanza al pueblo. Porque aún cristianos todavía, aunque viven en Él, todavía no han entendido y comprendido eso. Porque hay cristianos que todavía pueden estar desesperados y su corazón turbados. Como el salmista decía: ¿por qué te turbas? ¿Por qué? Porque tienes miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te pones triste? ¿Por qué? Esperemos en el Señor, porque solo Él es nuestra esperanza. Tú puedes decirle: alma mía, espera en Jehová, espera en el Señor, porque solamente Él puede cambiar, solamente Él puede traerte luz en medio de las tinieblas. Él solamente puede darte esa esperanza, porque sé que el enemigo trabaja aún en los creyentes con muchas cosas, con muchos problemas, aflicciones, para que puedas perder esa esperanza. Pero nosotros que tenemos fe podemos decirle: apártate de mí, Satanás, porque mi esperanza está en Cristo Jesús, no en la escasez de dinero, no en esta enfermedad, no en mi problema, sino está en Cristo Jesús. Yo espero en Él y confío en Él. Mi alma tiene esperanza solo en Él. Yo no sé por lo que estás pasando o estás viviendo, pero pon en práctica tu fe. Así como esa mujer no esperó que Jesús viniera, ella corrió. Así como este leproso no esperó, sino que Él fue y se hincó. Así tú también corre a los pies de Cristo.
Pon en práctica tu fe, porque la fe sin obras está muerta. Podemos acercarnos y decir: amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Dios. Aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, aquí están los que creen en ti. Hemos aprendido, Señor, que de todas las bendiciones que podemos recibir en ti, una maravillosamente es la que da vida y trae luz, y es esa esperanza viva, ese detonante en nuestro corazón para seguir adelante en medio de problemas y en medio de aflicciones. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. ¿Dónde más podemos ir? ¿Dónde más podemos encontrar esa esperanza? ¿Dónde más, Dios? Solo tú tienes palabra de vida.